Los ríos más secos en verano, menos agua y hay un cierto temor cuando no llueve, digamos, lo normal o un poquito de lo normal, porque si no los veranos son inciertos para la gente que trabaja en la agricultura y en la ganadería. Ahora se ha visto, o sea, el año pasado, años atrás, se vio que bajaron las aguas, porque no hubo un tiempo como de sequía también. Así que ahora, este año veo que también, o el año pasado igual que llovió bastante lluvia, porque en Coyhaique no llueve tanto, más en nieve, cuando baja de -1, ya esos aguaceros que caen en otro lado acá son nieve. Mi nombre es Olga Foisic Sepúlveda. Soy oriunda nacida y criada en Cochrane, en Tortel hace ya 29 años ya. Me dedico al transporte marítimo. No sé cómo explicarlo porque yo cuando llegué a Tortel le tenía mucho miedo al agua. Debo decirlo con franqueza que le tenía mucho miedo. Incluso había un poco de viento y me ponía a llorar de repente cuando navegábamos hacia el Mono, cuando íbamos a buscar madera y eso, que se levantaban temporales. O sea, igual navegábamos, pero claro, ejemplo, Nirian y Pablo sabían cuándo podías navegar y cuándo no podías navegar, porque ellos eran conocedores y toda su vida aquí. Entonces es distinto a alguien que viene, o sea, yo jamás había navegado, o sea, había navegado, claro, en barcos más grandes, o no sé, en La Pilchero, en Chile Chico, o Puerto Ibáñez, cuando vivían mis padres en Chile Chico, pero de ahí a navegar acá y después comenzar aprendiendo a navegar sola, eh, igual, o sea, para mí fue algo novedoso y a la vez interesante, pero yo creo que uno se acostumbra. Bueno, en cada lugar que uno se va a vivir existen distintas cosas, pero yo tuve que aprendí porque por me dijo, tienes que aprender, de repente ni Dios lo quiere, a alguien le pasa algo, tú tienes que aprender a saber, ya. Y ahí me motivó a que vaya, que pueda yo dar las pruebas y tener toda la documentación Pero la primera vez que aprendí me dijo un día, ¿me vas a buscar al aeródromo? En una chata que teníamos de madera. Y yo dije, quedé pensando primero porque navegar sola no es como que, no sé, como que te dicen anda a manejar un auto que no sabía manejar. Entonces ya, yo dije, ya, me voy. ¿Cuándo voy a quedar arriba de un palo? No sé. Me fui navegando con la embarcación para el Ador. Y llegué bien. Lento me fui, pero llegué. Pero yo creo que con el pasar de los años, cada vez me gusta más lo que hago. Mi nombre es Maritza Reyes, soy originaria de Caleta, Tortel y me dedico a trabajar con turismo y también siendo dirigente social dentro de la comunidad. Bueno, mis abuelas, mis abuelos generalmente son pioneros del sector del Báquer, pero en Puerto Bertrán, y mis papás fueron pobladores
que ayudaron a fundar Tortel. Primero que nada, Tortel era una isla cuando yo era niña. No estaban los servicios básicos, no existía el internet, no había teléfono, no había ningún sistema de comunicación. Solamente existía una radio, la costera, que se llamaba, que era donde la Armada informaba la fecha donde regalaba la barcaza en ese tiempo. Entonces los pobladores se acercaban a cada Tortel, que le llamaban la base, que era el centro donde estaba Capitanía de Puerto, y desde ahí ya comenzaban a hacer las faenas de embarque del Ciprés. La rigurosidad de esa época era nada que ver con lo que es hoy. Era otro Tortel, era muy pobre. Si bien es cierto, había pobreza, pero la riqueza que existía para nosotros era la tranquilidad, la libertad de jugar con cosas muy simples como los niños fabricarse un botecito de madera y jugar a la orilla del mar. Y nosotros hacer competencia de pesca, con junco pescábamos pequeños pececitos acá en esta zona. Y hacíamos carrera en bote, a remo. Eso era nuestro juego. El río, el mar y la familiarización con la naturaleza directa. Siempre, hasta el día de hoy, Tortel sigue siendo esa forma de vida. Referente a eso, Tortel, claro, tenía un sistema de pasarelas diferente a lo que hoy existe. Eran el sistema de embaralados, pero con los años comenzó a evolucionar la pasarela y comenzó como a levantarse. Primero eran 2 tablones sobre palos, después ya eran más altos, con pollos, y ya eso eran pasarelas. Los embaralados son los que están, los puentes provisorios sobre el barro. Eso es un embaralado. Era complicado cuando escarchaba, más que nada, porque antes los inviernos eran eternos. Yo recuerdo que caía nieve en mayo y se iba en septiembre de repente. Se pegaba con la escarcha y era muy helado, mucho frío. Y la escuela era nuestro punto de encuentro siempre, porque éramos poquitos, internos. Era una gran familia. Mi generación somos muy amigos, muy conocidos porque nos conocimos ahí. Mira, en comparación ahora eran como más marcadas las estaciones, ¿ya? O sea, como antiguamente nomás, pues si era verano, era verano, si era otoño, era otoño, invierno, invierno, una cosa así. Pero ahora no, ha cambiado mucho, no sé, yo creo que desde el 2010 en adelante había un cambio como así, abruptamente, un cambio grande en el tema de que ya casi no neva, hay muy poca nieve, bueno, lo podemos ver y notar acá en los cerros, que ya no tienen nieve casi. Antiguamente uno veía los cerros hasta la mitad del cerro estaba nevado. Y en verano, aunque tuviéramos verano, no, si deshielaba, había deshielo, pero nunca tanto como ahora. Y también se nota en los ríos cuánto han bajado. Y lo mismo aquí en Tortel, en las mareas, se nota igual. Pues no sé si es que está creciendo el nivel de la tierra o no sé qué está pasando, pero como que lugares que antiguamente uno nunca los veía secos, ahora ve demasiado, o cuando bajan las mareas, baja marea es demasiado bajo, porque antiguamente uno veía, claro, bajaban las mareas y todo, pero tú podías acceder bien por algunos brazos, pero ahora se nota demasiado lo bajo que quedan, y lugares que nunca uno los veía tan bajos, ahora si hay 30 centímetros de agua es mucho. Soy Juan Pablo Boissier, soy climatólogo, geofísico climatólogo. Trabajo actualmente en la Universidad de Chile, en el departamento de geofísica de la Universidad de Chile como profesor adjunto, y soy también investigador a tiempo completo del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. La verdad que las sequías se dan en cualquier lugar, ¿ya? Porque uno define muchas veces las sequías en términos de
cambios respecto de un valor promedio en una cierta región, ¿ya? Así que en estricto rigor se da en todos lados, ¿ya? Y los sistemas tanto sociales como naturales están adaptados, digamos, a ese régimen normal de precipitación. Entonces, prácticamente en cualquier lugar, cuando hay bajas de precipitación o hay superávit muy importante, hay impacto. O sea, en Patagonia en general también hay que considerar de que en ciertos lugares tenemos efectivamente las zonas más húmedas de Chile, ¿ya? Es un régimen realmente impresionante, ¿ya? Probablemente la zona más húmeda de los extratrópicos, ¿ya? En el globo. Hay muchos procesos, sobre todo en zonas donde uno tiene, por ejemplo, glaciares o tiene un régimen nival muy importante. Hay muchos procesos geofísicos que van a influenciar cómo viene un caudal del río, ¿ya? Pero eso no quiere ser simple. Lo primero siempre es la cantidad de agua que se acumula por medio de precipitación, ya sea sólida o líquida, hay lluvia y nieve. Eso es lo primero que va a afectar el caudal de un río, por ejemplo, si es que un año estuvo más torrentoso, ¿no? ¿Ya? También está la evaporación, pero eso en general opera en segundo orden, ¿ya? Es un poquito más estable, ¿ya? Sobre todo en una zona donde siempre hay disponibilidad, más o menos siempre hay disponibilidad de agua en el suelo. Las tasas de evaporación tampoco cambian mucho. Así que en primer orden siempre es la precipitación, ¿ya? Ahora si uno se va al detalle, y eso es muy importante en ciertas regiones, en que el caudal tiene ciclos estacionales muy importantes, ¿ya? Y esos ciclos estacionales también están regidos por el régimen de precipitación y sobre todo de la partición de nieve y lluvia, ¿ya? Entonces eso también puede afectar cómo cambia el caudal de un río. Antes estaban más marcadas las estaciones. Por ejemplo, la primavera era muy lluviosa, pero el verano era seco. Así comenzó. Había verano, había sol, pero después del año 2000, 2003, por ahí comenzó a cambiar. Comenzó a cambiar el sol estaba más fuerte. El hielo se empezó a retirar. Los inviernos ya no eran tan escarchadores, es muy relativo, y comenzó a disminuir la nieve. Así que desde ahí empezamos a notar nosotros los cambios, pero no hace tantos años que se habla del cambio climático. Pero la retirada de los hielos comienza de esa época más o menos, ha ido disminuyendo, porque antes los inviernos siempre se congela la bahía, siempre se ha congelado. Pero pasaron etapas de años que no se congelaba la bahía, que pasamos como en 3 inviernos que el invierno era muy tropical, casi nada de escarcha en el mes de julio, y mayo nada de escarcha. Entonces se empezó a acentuar más el cambio del clima. Pasaron unos periodos de años que ahora entendiendo los fenómenos de la niña y el niño y todo, influye mucho. Este año, por ejemplo, ha sido muy llovedor. El año pasado no fue tan llovedor. Entonces, va influyendo esos tipos de fenómenos, pero hubo un tiempo que llegaba la primavera y era seco. Entonces disminuía el nivel de la laguna por falta de lluvia y había problemas con las captaciones del agua porque también habían fallas de las instalaciones. Entonces, una vez que eso se solucionó, el sistema de agua potable tiene, aunque baje el nivel de la laguna, tiene independencia para 2 meses más, 2 meses de abastecimiento de agua a la población, en caso de que baje el nivel del agua, porque se hicieron los trabajos, las instalaciones de la nueva captación, más al interior de la laguna que tiene 20 metros de profundidad. Entonces eso se solucionó y hoy día puede funcionar normal. El cambio ha sido, bueno, como muy rápido el cambio. O sea, desde, no sé, desde el 2000, como que se empezó a notar muy rápido el descongelamiento o estos hielos que se desbordan desde el glaciar. Es más notable ahora.
Y una que el glaciar igual el Jorgemón, antes nunca tú lo veías siempre como la pared derechita. Ahora ya como que se fue hacia abajo y se nota en la mitad del cerro. No sé si cortará el cerro, pero se nota el cambio y se nota el deshielo que ha habido muy rápido. Como desde el 2010 hasta ahora, no sé cuántos kilómetros habrá retrocedido. Pero más o menos, no sé, desde como harán 36 años atrás, desde cuando Pablo era chico hasta ahora, más o menos retrocedió como 15, 16 kilómetros el glaciar en sí. Entonces igual es harto. A una zona que uno dice, es helado acá, no sé, en el invierno es súper crudo. Aquí no son crudos los inviernos. Últimamente hemos tenido mejor el invierno que el verano. Entonces, igual se nota harto el cambio. Tenemos casos, por ejemplo, antes era el lago Cachet que hacía ese vaciamiento y la primera vez se inundaron varias casas, incluida la casa de mi mamá, por ejemplo. Pero ahora está ocurriendo eso en Stephen. Y el Estado no llega para decir la alerta amarilla, pero no llega con ayuda tampoco. Entonces, a la ciudad de Berlinda ya ellos han tenido que trasladar todas sus cositas a la parte alta, construir, porque se inunda y pierden todo. Sidi Bravo Donoso, director regional de Senapred, región de Aysén. Me ha tocado ir viendo la evolución de muchos eventos que se han producido, tanto de origen natural como antrópicos en la región, pero principalmente de origen natural. El cambio climático ha sido fundamental para que esto suceda. Ejemplos como el GLOF, de lo que partimos en el año 2008 con el Cachet, donde en el año 2010, 2011 se trajeron especialistas finlandeses y de otras partes del mundo para que nos contaran un poco más de la glaciología. Hidriólogos teníamos en la región, pero no teníamos glaciólogos, salvo Gino Casasa, que es del Ministerio de Obras Públicas, que en definitiva logró hacer gestión dentro del Ministerio de Obras Públicas y crear la unidad o la división de glaciología, y hoy día la tenemos también aquí en la región de Aysén. Y cuando vinieron estos especialistas nos decían de que este evento iba a ser recurrente, el lago Cachet, por lo menos 25, 30, 40 años. Pasaron 15 y ya no hay lago. Eso nos demuestra que el calentamiento global, en forma palpable, en forma vivida, es una realidad. Y lo vimos en forma muy directa con el lago Cachet. Ese es un evento que es indiscutible y no se puede menoscabar de lo que ahí ha sucedido y lo que sigue sucediendo, porque terminado el proceso del lago Cachet como amenaza real, que hicimos todo un trabajo con la comunidad, además, con la instalación de equipos de radio, con instrumentales de la DGA que nos medían la cantidad del nivel del agua, y eso nos permitió generar con la comunidad y con las autoridades un sistema de alerta temprana preventivo, donde iba subiendo el nivel, llegaba a niveles críticos, hacíamos la alerta verde temprana preventiva, empezaba a bajar, declarábamos la alerta amarilla para que la comunidad en todo este proceso pudiera colocarse a resguardo. Hoy día lo que está pasando en Stephen con el glaciar HPN4, hielo patagónico norte número 4, también con la laguna Stephen y la laguna glaciar, témpano glaciar, que también está produciendo crop. Cuando subía demasiado el río, cuando habían estos desbordes del Cachet, se notaba, porque llegaba hasta la misma casa de la mamá de Marianela. Entonces igual ahí se afectaba igual a los pobladores o los animales de la gente, de los lugareños hacia la costa del río. Siempre llegaba a Tortel. Decían, no, si sale, no sé, el agua café acá en Tortel. No, si el río viene crecido borde a borde. Pero nadie sabía qué era eso. Hasta cuando empezaron a hacer estudios y todo, y que se dieron cuenta que era este glaciar, que era como una
semilaguna que se hacía y se vaciaba de un rato para otro. Y de ahí hasta que volvía a ver, demoraba un par de meses y vuelta otra vez se llenaba, como que se topaba como una compuerta y después de repente vaciamiento de vuelta. Bueno, en Stephen está pasando algo similar a eso, que cada cierto tiempo hay vaciamiento de un río que está más arriba del agua y del Stephen. Entonces, y se empieza a juntar los hielos hacia la boca toma del río y ahí una vez que ya colapsa, ya sube una cantidad de nivel de metro, no sé si son 13 o 15 metros de altura, sea de nivel, y de ahí ya se desborda de vuelta. Nosotros cuando hacíamos viaje al Stephen, una vez nos tocó que fuimos al Stephen y nos fuimos como en un sodio pequeño como este que andaba, con 6 pasajeros y Pablo en otro con 6 pasajeros. Y subimos al Stephen, vimos que venía harto hielo por ambos lados del río y le hacíamos el quita a los hielos, pero subíamos igual. Y crecía, uno decía, pero no te das cuenta que había vaciamiento de lago, ni bueno, en ese tiempo no tenían ni idea de vaciamiento, no se sabía tampoco. Entonces llegamos arriba como a la superficie del Stephen, en la laguna, nos bajamos con los pasajeros, había un hielo en seco casi, plano, nos subimos todos arriba y listo. Y cuando llegamos porque era como una pampa, estaban todos los hielos en seco y mirábamos hacia arriba, pero gigante. Entonces quiere decir que en la creciente o el desborde, cuando se vino el vaciamiento, todos esos hielos quedaron como sobre el pastizal, todo, en las matorrales arriba. Entonces fue algo increíble que, para uno era novedad ver los hielos en seco, porque jamás habíamos visto los hielos en seco. Ahora hay tantos instrumentos y cosas que hacen estudios, pero de ahí instalaron como una base en Stephen para poder medir cada cuánto tiempo había estas como subidas de agua, como se llenaba cada cierto tiempo y cada cuánto había vaciamiento y todo, porque eso ahora ya lo monitorean de un computador, ¿no? Pero antes no se sabía de eso, era un desborde cualquiera, nomás, una creciente. La gente del sector lo encontraba como una creciente cualquiera. La comunidad de repente debería igual prepararse un poco, pero yo pienso que está, en casos de emergencia así rápida, ahora yo creo que está como preparada, pues ya ahí, porque antiguamente era imposible salir rápido de aquí de Tortel hacia un cierto lugar. Ahora no, porque igual hay como varias embarcaciones más rápidas y todo, e incluso la municipalidad igual tiene una embarcación de emergencia. No he sentido la ciencia cercana, más que vengan a publicar un libro. O sea, es la crítica que yo le hago, por ejemplo, al CIEP, es de que ¿para qué sacan libro y publican? Porque eso no los lee nadie, po. Entonces debieran ser más didácticos y que realmente lleguen a la población, porque la gente que tiene que estar informada sobre el cambio climático son los pobladores, son la gente de las comunidades, porque somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al cambio climático, porque nada vuelve a ser como antes. Ahora, el rol que nosotros hemos tenido, yo siempre digo nosotros porque uno sola es difícil, es defender, porque nosotros entendemos el patrimonio natural que tenemos para el futuro, para trabajar con el turismo. Es nuestro patrimonio de trabajo que tenemos y eso hay que cuidarlo. El tema de la salmonera, claro, a mí me tocó tomar el liderazgo dentro de la comunidad porque éramos poquitos y sentí la presión fuerte porque a mí me mandaron carabineros a entrevistarme aquí. Porque nosotros estábamos movilizados, porque ellos pensaban que nosotros íbamos a hacer pedazo del pueblo, y hay formas y formas de estar movilizados. Entonces ahí sentí la presión del gobernador en su época, el tema del Ministerio del Interior, con correos, que nosotros nunca contestamos nada, y sabemos bien que cualquier intervención industrial, como el caso de la salmonera, o el tema de estas megacentrales, no son beneficios para la comunidad. No, igual soy una agradecida de vivir en el lugar que vivo, igual con mi hija, en un lugar tranquilo.
un lugar donde todavía se puede vivir, disfrutar de la naturaleza también. He intentado, yo soy nacida y criada en Cochrane y ya no sé, 2, 3 días que esté en Cochrane es como que ya me quiero puro venir. Por mí no saldría de aquí de Tortel, solo que hay que salir de repente por cosas de trabajo. No, no me iría a otro lugar. Entonces, uno lo hace porque va a luchar siempre para dejar a los niños algo mejor.